Hoy vamos a continuar, mis hermanos, con la serie Vamos con todo y para adelante en este año. Ya hemos hablado de 4 temas, ¿verdad? La primera semana hablamos acerca de la gloria de Dios y cómo nosotros podemos experimentar esa gloria y esa presencia de Dios cuando nosotros realmente le buscamos. La palabra de Dios nos dice que Moisés pasó 40 días, 40 noches en la presencia de Dios, donde no comió, no bebió nada, sino que él simplemente quería llenarse de la gloria de Dios, que cuando él baja de la montaña, del monte Sinaí, la palabra dice que su rostro resplandecía, que incluso Aarón y los demás líderes y sacerdotes no querían acercarse a él. Después hablamos de cómo uno tiene que romper lazos con el pasado. Tú no puedes proyectarte, tú no puedes ir hacia adelante si sigues cargando con esa culpa del pasado, si sigues cargando con ese pasado que muchas veces lo que hace es atarnos y no dejarnos mover hacia adelante. Después hablamos acerca en la semana pasada de tener una transformación por medio de la renovación de nuestra mente. Nosotros no podemos avanzar hacia adelante si nosotros aún mantenemos esa mentalidad del mundo, esa mentalidad mundana, cuando Dios nos dice que tenemos nosotros que renovar nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que podamos discernir cuál es lo bueno y qué es lo malo y nosotros poder elegir para salir adelante. Hoy tenemos un tema nuevo, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas en lo que va del año? Me imagino que la mayoría de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido que pasar por pruebas en lo que va en este año? Me imagino que la mayoría de nosotros hemos pasado por pruebas y apenas van 28, 29 días y ya hemos pasado por pruebas, ya hemos pasado por dificultades, pero ¿sabían ustedes que las pruebas y los problemas y dificultades en la vida nosotros podemos verlo de dos maneras? La primera es que nosotros podemos verlos como barreras que no nos impiden proyectarnos hacia adelante, o podemos verlos como algo que nos proyecte hacia adelante, ¿verdad? Ocupar esos obstáculos que tenemos en la vida como impulso para salir adelante. En esta mañana quiero compartir con ustedes algunos principios bíblicos para poder ver las oportunidades en la vida. El tema de hoy, por si ustedes quieren, tienes que dejar tu capa. En 1999, Nick Swinmurn pensó que podría vender zapatos por internet. Esto es en el 99, cuando el internet aún no, mucha gente no conoce del internet, mucha gente no tiene computadores en sus hogares, pero él tiene esta idea, ¿verdad?, de vender zapatos por internet. Pero los inversionistas a los cuales él les presentó este proyecto, muchos pensaban que esta idea nunca iba a prosperar, que era una idea muerta, que no iba a salir adelante, ya que en ese momento la única comparación que ellos tenían era, ¿se acuerdan de ustedes de cuando vendían zapatos por catálogo y después los mandaban por correo? Esa era la única comparación que podían hacer con respecto a vender zapatos en internet. Pero lo que no sabían es que este mercado, ¿verdad?, por catálogo consistía de un 5% de todo el mercado de la venta de calzado, un 5% nada más, por lo que la mayoría de los inversionistas no aceptaron la propuesta, la rechazaron y le dijeron que nunca prosperaría. Sin embargo, hubo un inversor que escuchó algo en la propuesta de Nick, que captó la atención de esta persona, ¿verdad? Y fue que el mercado del 5% tenía un capital de $40,000 millones. O sea que el 5% de personas a una escala global, el 5% de personas que compraban por catálogo gastaban alrededor de $40,000 millones. Una cantidad enorme, ¿verdad? Por lo que el negocio de vender zapatos en línea tenía un potencial enorme, aunque en ese instante los demás inversionistas no podían mirar más allá de las barreras que tenían. Así es que así fue como este inversionista le dio dinero a Nick y Nick fundó la compañía que se llamó Zappos.
donde vendían zapatos por internet. 10 años después, 10 años más tarde, la compañía Amazon adquirió esta compañía y pagó $1,200 millones por esta compañía que inició 10 años antes, donde nadie quiso invertir más que solamente una persona. Todos los inversionistas escucharon la misma propuesta, escucharon los mismos números, escucharon todo, pero solamente uno vio esta propuesta como una oportunidad, mientras que los otros solo vieron una pérdida total. Esta persona vio una oportunidad en esta propuesta. Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las abran en Marcos 10:46. Vamos a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Y dice la palabra de Dios: Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Padre, gracias por su palabra, Señor. Pido que ahora usted hable a nuestros corazones, Señor, a través de esta palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. La historia de Bartimeo, mis hermanos, es la última historia de sanidad en este evangelio que Marcos presenta, y pone fin al capítulo 10 para darle inicio al capítulo 11, donde se presenta la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, donde él va camino a ser crucificado. ¿Sabían ustedes que mucha gente abandona su fe en los momentos difíciles de la vida? Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, mucha gente abandona la fe. ¿Por qué? Porque mucha gente decide que no vale la pena seguir adorando a un Dios incapaz de socorrerlos en momentos difíciles. Y la verdad es que la mayoría de nosotros nos hemos sentido así, ¿verdad? Al menos yo sí me he sentido así muchas veces, ¿verdad? Donde a veces nos pasan problemas difíciles, donde a veces pasamos por pruebas muy difíciles en la vida y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Y a veces nos preguntamos, o a veces yo me pregunto si realmente vale la pena seguir adorando a un Dios que a veces no lo vemos entrar en acción. Aquí estaba pasando lo mismo, mis hermanos. Marcos da inicio a este relato con Jesús yendo a Jericó. No se nos indica a qué fue lo que hicieron ahí, a quiénes fueron a visitar, ni cuánto tiempo estuvo en ese lugar, pero después de un determinado tiempo que estuvieron ahí, Jesús decide que es suficiente tiempo y salen de Jericó. Iba con él una gran multitud, dice, iba una gran compañía y sus discípulos. Yo me imagino a Jesús yendo por el camino, riéndose, platicando con la gran multitud. Me imagino a la multitud haciéndole preguntas a Jesús y Jesús respondiendo. Era un alboroto total, ¿verdad? Porque es como se hacía en ese tiempo. Imagínense, por ejemplo, en mi pueblo, cuando nosotros íbamos a la escuela, nos íbamos caminando. Y cuando íbamos muchos, pues íbamos ahí platicando, íbamos riendo, y me imagino que Jesús así iba con sus discípulos y la gran multitud, ¿verdad? Riéndose, carcajeándose, y iba la gran multitud ahí. Jericó se encontraba a 15 millas de Jerusalén. Esa es la travesía que tenía que hacer Jesús de Jericó a Jerusalén.
Y era una calle muy transitada, porque se acuerdan hace 15 días hablábamos de que los judíos no podían atravesar por Samaria, por lo tanto ellos tenían que ir por Jericó. Si ustedes miran, aquí está Jerusalén y aquí está Jericó. Y aquí está Samaria, o sea que la gente no tenían nada que hacer por acá. Entonces, por lo tanto, la gente que iban por ejemplo, del sur al norte, tenían que pasar por Jericó a fuerzas. Entonces era un camino muy transitado en ese tiempo. Y en este camino estaba sentado un ciego, mendigando, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Y esto me lleva a mi primer punto que quiero compartir con ustedes. El primer principio bíblico que quiero compartir con ustedes es que para poder salir adelante tendrás que hacerle honor a tu nueva identidad. La palabra de Dios nos dice aquí que después de Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, y un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Los ciegos en el tiempo de Jesús tenían que mendigar. Los ciegos en el tiempo de Jesús tenían que mendigar para ganarse el pan de cada día, como lo hacen quizá muchas gentes ahora en nuestra actualidad, ¿verdad? En nuestros países, por ejemplo, las personas que no pueden ver o que no pueden oír tienen que salir todos los días a mendigar, ¿verdad? Para el sustento de ellos. Y debido a la ceguera, dice la palabra de Dios que estas personas estaba marginada, estaba a la orilla de la carretera. Estas personas vivían oprimidas por el pueblo no los quería. El pueblo el pueblo los maltrataba, no los quería, y muchas veces estas personas vivían simplemente de la caridad de alguien más. Estas personas ciegas no tenían un estatus social en la escalera social de la sociedad. Ellos dependían como ya lo dije, de la caridad de la gente. A menudo Jesús se acercaba a este tipo de personas para ayudarlos. Ustedes recordarán que Jesús siempre buscaba a los pobres, Jesús siempre buscaba a las viudas, y este tipo de personas se le acercaban a Jesús y Jesús no los rechazaba. Incluso unos capítulos antes, la palabra de Dios dice que los padres traían a los niños para que Jesús los bendijera, y los discípulos los regañaban y les decían que se fuera, y Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí. Los niños eran otra clase que no tenían un estatus social en la sociedad. No tenían un estatus como lo tenía un hombre o una persona de un oficio respetable. Un detalle que quiero recalcar aquí es que Marcos, el evangelista, el que está escribiendo este evangelio, nos da el nombre de este ciego. ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando Jesús sana a otras personas, muchas veces no se nos da el nombre de las personas. Por ejemplo, a la persona que se le cura el flujo de sangre a la mujer, nunca se nos da el nombre de esa persona. Otras personas que él sanó, como un ciego que él sanó antes en el capítulo 8, tampoco se nos da el nombre de esa persona. Pero en esta ocasión Marcos dice que esta persona era Bartimeo. Y una de las razones convincentes que yo he escuchado es que quizá Bartimeo era una persona conocida por el pueblo. Quizá el pueblo conocía a este ciego, o quizá el grupo de creyentes al cual Marcos está escribiendo, quizá estas personas conocían a Bartimeo. Por eso él quería enfatizar que el ciego al que Jesús sanó era Bartimeo, que esa persona que ahora lo ven, que ahora ellos lo miraban bien, viendo y todo, era una persona que antes mendigaba. Pero el nombre de Bartimeo no era simplemente un nombre cualquiera, ¿verdad? Los nombres en el tiempo de Jesús, mis hermanos, muchas veces determinaban la función de la persona, ¿verdad? Como ahora aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos a personas que se apellidan Locksmith, ¿verdad? Porque esas eran personas que se dedicaban eran cerrajeros en el tiempo de antes. Entonces, así en el tiempo de Jesús, muchas veces los nombres determinaban la función o la profesión de las personas. Por ejemplo, ¿verdad? Jesús significa Jehová salva. Y esa fue la función, esa fue la misión que Jesús vino a cumplir, ¿verdad? Él vino a ofrecer la salvación de Dios. Juan, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista, significa Dios ha mostrado su gracia.
Y eso fue lo que vino a hacer Juan, vino a preparar el camino de la gracia de Dios, ¿verdad? Pedro significa roca, y vemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que en el fundamento de esta afirmación Él iba a fundar, y por eso le cambia el nombre a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro es el que iba a hacer un firmamento duro en la iglesia, ¿verdad? Por eso le cambia el nombre. En este caso, Bartimeo, mis hermanos, Bartimeo se divide de dos palabras, se divide en Bar y en Timeo. Bar significa hijo de, y Timeo significa honor u honrar. Por lo que esto nos indica que el nombre de Bartimeo pudo significar hijo de honor. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Verdad? Quiere decir que un hijo de honor, un hijo al que Dios creó, al que Dios había ya limpiado, es un hijo que está mendigando al lado de la carretera. Y así es como muchas veces nosotros nos comportamos en la vida. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa. Hemos sido escogidos por Dios, somos hijos e hijas del Creador del universo, y aún así nosotros muchas veces seguimos mendigando. Si tú quieres salir adelante, tendrás que hacerle honor a tu nueva identidad. ¿Y sabes por qué muchas veces nosotros seguimos mendigando? Porque no queremos pasar tiempo con Dios. Porque si nosotros pasáramos tiempo con Dios, nosotros conoceríamos lo que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos ha dado, y nosotros no dependeríamos de otras personas o de nosotros mismos, sino que dependeríamos de Dios completamente en nuestra vida. Pero muchas veces no pasamos tiempo con Dios. Nuestra identidad está ligada a una relación íntima con el Dios que nos conoce y el Dios que nos ama. Dios te conoce, Dios sabe tus pensamientos, sabe lo que hay en tu corazón, y a pesar de eso Dios te ama incondicionalmente, que envió a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de tus pecados. Pero muchas veces nosotros preferimos seguir mendigando que sentarnos a la mesa con el Rey de Reyes. Esto me lleva a mi punto número 2, hermanos. Para poder salir adelante, tendrás que romper con las creencias limitantes en tu vida. La palabra de Dios dice aquí de Bartimeo, que dice que él empezó a gritar, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo no sé qué había escuchado Bartimeo acerca de Jesús, yo no sé qué escuchó él, pero cuando él escuchó que era Jesús quien venía en el camino, él comenzó a gritar. Él miró la oportunidad de su vida aquí que iba pasando delante de él, y comenzó a gritar a grandes voces: Jesús, hijo de David. ¿Qué haces tú cuando te enfrentas a problemas en tu vida? ¿Buscas a Jesús como lo hizo Bartimeo, o te apoyas en tus propias fuerzas? La inclinación natural del ser humano muchas veces es buscar solución a los problemas sin ayuda de Dios, ¿verdad? Muchas veces esa es nuestra inclinación, buscar la solución sin incluir a Dios en nuestros planes, sin incluir a Dios en lo que hacemos. Nosotros queremos solucionar todo porque creemos que nosotros podemos resolver todo. Las personas que están muchas veces al borde del divorcio, hermanos, esas personas que están a punto de divorciarse, buscan la ayuda del pastor y la ayuda de Dios como último recurso. Cuando ya han intentado todo y nada les trajo resultado, entonces buscan a Dios. Y muchas veces es lo que hacemos nosotros cuando ya hemos intentado todo, cuando ya hemos buscado ayuda de todos los lugares y de todas personas, cuando nadie nos puede ayudar, entonces es cuando nosotros venimos y clamamos a Dios. Sin embargo, aquí Bartimeo dice que él decide buscar la ayuda de Jesús de Nazaret. Yo no sé qué escuchó él, pero quizá él escuchó de los milagros que Jesús había hecho, puesto que él era ciego, él no podía ver, pero él escuchaba que la gente hablaba, él escuchaba que la gente decía, él escuchaba que Jesús quizá había sanado a alguien más. Quizá él escuchó el testimonio del otro ciego al que Jesús sana en el capítulo 8:22. Jesús sana a otro ciego, y quizá este ciego le dice a Bartimeo: ¿sabes qué? Jesús de Nazaret me sanó, él me tocó los ojos y ahora puedo ver.
O quizá fue uno de los leprosos a los cuales Jesús sanó, porque dice que sanó a 10 leprosos. Quizá uno de ellos le dijo a Bartimeo: ¿sabes qué? Jesús, el Nazareno, Él me sanó. Pero no importa, mis hermanos, quién le dijo a Bartimeo las cosas, sino lo que le dijeron y lo que él escuchó, porque cuando él escucha que es Jesús el que viene en el camino, él se levanta y empieza a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la razón por la que muchas veces nosotros no confiamos en Jesús es porque no escuchamos palabra de Dios, es porque no estamos atentos a la palabra de Dios, y es porque no pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios. Es por eso que yo quiero que ustedes tomen un plan de lectura y ustedes comiencen a leer eso en sus hogares. ¿Por qué? Porque si no pasamos tiempo nosotros escuchando la palabra de Dios, algo más va a tomar el lugar de la palabra de Dios, y pueden ser pasar tiempo en el teléfono, pasar tiempo haciendo otras cosas que no nos traen beneficio espiritual. Bartimeo comienza a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Bartimeo no podía ver a Jesús, él no podía acercarse, él no podía buscarle como muchas veces nosotros podemos. Nosotros vemos, nosotros tenemos pies, nuestras manos funcionan, pero él no tenía la vista, él no podía ver. Pero él hizo lo que él podía hacer, y fue gritar. Él clamó. Y cuando dice la palabra de Dios que él clamó, no simplemente le dijo: Jesús, Jesús. Él no le dijo así. Yo me imagino que él le gritaba porque recuerden que Jesús iba en el camino con una gran multitud. Iban los discípulos, iba la gente, iban en el camino, y Bartimeo estaba quizá en una esquina en la banqueta donde nadie le hacía caso, y él comienza a gritar. ¿Por qué? Porque él sabe que la oportunidad de su vida está pasando por ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que después de estos capítulos es cuando Jesús va a Jerusalén para ser crucificado. Quizá esta pudo haber sido la única oportunidad y la última que tenía Bartimeo para acercarse a Jesús. Por lo tanto, él comienza a gritar y a clamar: ten compasión de mí. La fe de Bartimeo, mis hermanos, discierne quién realmente es Jesús. Es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías, aquel al que tanto esperaba Israel. Ahora ese Mesías estaba pasando frente a él. ¿Y saben qué es lo interesante de este pasaje? Es que las demás personas, los líderes religiosos y los demás que podían ver, no pudieron ver que Jesús era el Mesías. Sin embargo, este ciego, este mendigo que estaba aquí, él puede ver realmente quién es Jesús para él. Y él comienza a clamar, y notemos cómo Jesús no lo reprende por haberle dicho Hijo de David, ¿verdad? Dios no lo regaña, Dios no lo reprende, Jesús no lo reprende, sino que le dice: ven. El obstáculo que superó el ciego eran las creencias que el pueblo tenía de él, eran las creencias que él había adoptado por parte del pueblo. Y esto se representaba aquí en este texto, porque dice que muchos quisieron callarlo, muchos le reprendían. Dice la palabra de Dios que cuando él empieza a clamar, muchos le reprendían para que se callara. ¿Por qué? Porque un ciego no tenía autoridad, un ciego no tenía un estatus social, un ciego era una persona marginada de la cual nadie se fijaba en ellos, y por lo tanto todas estas creencias que él tenía de la gente que le decían que era un bueno para nada, que no servía para nada, que simplemente servía para mendigar, todas estas creencias que él tenía, él las deja a un lado y comienza a clamar, y la gente le decía: cállate, y él comienza a gritar más fuerte. Y él no cedió a las presiones de las creencias de la gente o que la gente le había impuesto a él. Yo no sé qué te ha dicho la gente a ti, mis hermanos, pero por ejemplo, yo he escuchado muchas veces en mi vida, cuando yo llegué aquí especialmente, que la gente me decía mojado, ¿verdad? La gente me decía indocumentado, la gente me decía: tú no sabes nada, tú no sirves para nada, tú únicamente sirves para trabajar, tú únicamente sirves para esto. Y muchas veces nosotros crecemos con estas creencias en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no escuchamos a nuestros padres que nos decían: eres un bueno para nada, eres un burro, tú no sirves para la escuela, tú no sirves para esto, tú no eres una buena madre, un buen padre? Y muchas veces todas estas creencias nosotros las absorbemos, ¿verdad? Y las creemos a tal grado que muchas veces nos paralizan, porque no hacemos nada, porque decimos al final: ¿para qué hago cosas si no sirvo para nada?
¿Por qué? ¿Para qué hago esto? Pues, si no, muchas veces la gente me dice, pastor, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Es porque no la entiendes o es porque realmente no quieres leer la Biblia? Pero son creencias que nosotros que las hemos aceptado, ¿verdad? Y decimos, no entiendo la Biblia. Bueno, no la entiendes, es porque no la lees. Si tú la leyeras, el Espíritu Santo que mora en ti te va a dar discernimiento para que tú puedas entender la palabra de Dios. Pero nosotros hemos creído lo que alguien más nos ha dicho, ¿verdad? Nosotros quizás escuchamos por allá que alguien dijo, la palabra de Dios es muy difícil, por lo tanto no la leo, y tú te creíste eso. Son creencias que la gente nos ha dado. En este caso el ciego, este mendigo, la gente le decía, cállate, vete por allá. Y Jesús, y este ciego no le hace caso a nada. Porque si él, mis hermanos, se hubiera conformado a las creencias que la gente tenía de él, él nunca hubiera sido sanado. Si él se hubiera conformado a las creencias que la gente tenía de él, de que él era un bueno para nada, de que lo único que él podía hacer era mendigar, y que así como era un mendigo, que así se iba a morir, si él se hubiera creído esas creencias en su vida, él nunca hubiera recibido la vista. Y por lo tanto, mis hermanos, si nosotros queremos salir adelante, tenemos que romper las creencias que nos han limitado. A Bartimeo no le importó que era un mendigo, a él no le importó si Jesús le hacía caso o no, a él no le importó que la gente lo callara. Todos esos obstáculos él los convirtió en peldaños para seguir adelante y escalar hasta llegar a los pies de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, con los obstáculos en la vida, con las creencias que la gente ha impuesto en nosotros, es tomarlas y ponerlas como escalones para nosotros seguir adelante y avanzar, porque si no, no vamos a salir adelante si nosotros seguimos trayendo esas creencias con nosotros. El último punto que quiero compartir con ustedes es que para poder salir adelante, vas a tener que estar dispuesto o dispuesta a dejar tu capa. Dice la palabra de Dios, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Jesús se detuvo. Entre el ruido de la multitud, ¿verdad? Había un alboroto, ¿verdad? Que iba una gran multitud, iban los discípulos, iban todos en el camino, que se iban riéndose, como lo mencioné al principio, que se iban jugando, no sé qué iban haciendo, ¿verdad? Pero me imagino que iba un alboroto en el camino. Y dice que Jesús oye el llanto de Bartimeo. Jesús escucha a Bartimeo. Y yo quiero recordarte en esta mañana que Jesús todavía nos escucha. No importa la situación por la que tú estés pasando, no importa el problema, mis hermanos, no importa. Jesús aún escucha, aún en medio del tumulto, aún en medio del ruido, Dios nos escucha. Y Bartimeo escuchó las palabras más hermosas de su vida. Bartimeo había escuchado de todo, ¿verdad? Si nosotros hemos visto películas o novelas, hemos visto cómo a las personas ciegas, a las personas con alguna discapacidad, cómo las tratan mal, ¿verdad? Los insultan, les dicen de todo. Y me imagino que Bartimeo había escuchado de todo en su vida. Todos los insultos, todo lo malo, todo lo negativo, todo eso Bartimeo lo había escuchado quizá. Quizá la gente lo había golpeado, lo había escupido, quizá la gente le hacían de todo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús se detuvo. Y entonces Bartimeo escucha las palabras más hermosas que jamás ha escuchado en su vida. Ten confianza, levántate, Él te llama. Y aquí es donde la historia da un giro importante en la historia. ¿Por qué? Porque Bartimeo clama a Jesús y Jesús le escucha, lo llama, y ahora es Bartimeo, mis hermanos, ahora es él quien tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Ese es en un instante donde él tiene que realmente decidir si voy a mantenerme aquí toda la vida mendigando al lado de la carretera o realmente me quiero yo levantar y buscar a Jesús, que ahora Él es quien me llama, ¿verdad? Yo ya hice mi parte, yo ya le clamé y ahora Él me dice ven, pero ahora tengo que poner yo de mi parte. ¿Me voy a levantar o voy a mantenerme ahí mendigando en el camino?
Bartimeo tiene que tomar esta decisión rápido. ¿Por qué? Porque Jesús, Él tiene un plan. El plan de Él es ir a Jerusalén, es ir a morir por el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, Jesús quiere hacer algo por Él, pero Bartimeo tiene que poner de su parte. La palabra de Dios dice que Bartimeo dice que él, dice, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. La capa de Bartimeo, mis hermanos, llevaba consigo o desempeñaba más que nada un papel importante en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la capa representaba muchas cosas, ¿verdad? Primero que nada era la protección que ellos tenían para el clima. Si hacía frío, con eso se tapaban. Si hacía calor, la podían quitarse y colocarla ahí, y servía también como almohada si tenía que dormir afuera. Entonces esta capa representaba muchas cosas para Bartimeo. También otra de las cosas es que como él era un mendigo, en esta capa ellos tenían una bolsita donde ellos colocaban el dinero. Muchas veces ellos se sentaban, ¿verdad? Estaban sentados en la banqueta o en la acera, y ahí es donde ellos ponían su dinero y la gente les arrojaba el dinero o lo que sea. Entonces esta capa representaba mucho para él, representaba su identidad, representaba su posición social, y al arrojar la capa, Bartimeo simbólicamente deja atrás su vida antigua, despojando las limitaciones impuestas por su ceguera y por la sociedad, confiando que Jesús obraría un milagro en su vida. Eso es lo que hace Bartimeo. Él confía en que Dios va a hacer una obra en él, y por lo tanto él arroja la capa, él deja todo con tal de buscar a Jesús, sabiendo que él le va a hacer un bien. Dice la palabra de Dios que arrojando la capa, dice que él da un salto y se acerca a Jesús, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? En este instante, hermanos, es un momento crucial para la vida de Bartimeo. Jesús lo confronta, ¿verdad? Están frente a frente, y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Yo me imagino que Bartimeo pudo haber preguntadole o pedido muchas cosas, ¿verdad? Él le pudo haber dicho: pues yo quiero tener dinero para no tener que venir a mendigar. Yo quiero tener pan, quiero tener un hogar, quiero tener prosperidad, quiero tener salud, quiero tener esto y el otro. Él pudo haberle preguntado tantas cosas o pedido muchas cosas. Sin embargo, Bartimeo le dice: Rabí, que quiere decir maestro, es un título respetable. Le dice: maestro, yo quiero ver. Si Jesús te preguntara en esta mañana: ¿qué quieres que haga por ti?, ¿qué le responderías? Muchas veces nosotros no sabemos ni lo que queremos. Muchas veces decimos: queremos que Dios me bendiga, queremos que Dios esto y que Dios esto. Pero si realmente Dios te preguntara: ¿qué quieres en la vida?, muchas veces nosotros no sabríamos qué responder. ¿Por qué? Porque muchas veces la inclinación de nosotros es enfocarnos en las cosas materiales de este mundo. Muchas veces la gente me dice: si yo tuviera dinero, yo ayudaría a las personas pobres. Si yo tuviera esto, yo hiciera esto. Y si yo tuviera tiempo, yo iría a la iglesia y tantas cosas. Pero yo digo: pero tú puedes hacer lo que puedes con lo que tienes. Tú no tienes que tener millones para ayudar a una persona o a las personas. Con lo que tú tienes, con lo poco o mucho que tú tengas, tú puedes ser de bendición para una familia, para una persona o para alguien, sin necesidad de tener millones. Pero muchas veces la gente piensa eso, que si tuvieran esto, que si tuvieran el otro, hicieran algo por Dios. Bartimeo le preguntan: ¿qué quieres? Y él dice: yo quiero ver. Al arrojar su capa, Bartimeo deja atrás, como ya lo repetí, su antigua vida, despojándose de las limitancias impuestas por su ceguera y por la sociedad, y confiando en que Jesús obraría un milagro. El encuentro culmina con la respuesta compasiva de Jesús, quien al escuchar la fe de Bartimeo, porque recuerden, Bartimeo no es de que simplemente Jesús le dijo: bueno, sí tienes fe. No, porque primero que nada Bartimeo se le llama a Jesús hijo de David, que quería decir eso, que Jesús era realmente el Mesías. Bartimeo se da cuenta de que Jesús no es simplemente un profeta, no es simplemente un maestro, no es simplemente algo que está de moda, sino que realmente Él es el Mesías esperado. Y después le dice Rabí, que quiere decir maestro, alguien respetable en el pueblo. Bartimeo lo reconoce
como el Mesías y como un gran maestro, y Jesús, a cambio de todo esto, él se da cuenta que él realmente tiene la fe. La historia de Bartimeo nos desafía a arrojar nuestras capas de dudas y de limitaciones, confiando en la gracia redentora de Jesús. Yo no sé qué es lo que la sociedad te ha dicho, tus padres, quizá tus amigos, tus hermanos. Yo no sé qué fue lo que te dijeron a ti, pero tú no tienes que vivir con esas creencias en tu vida. Bartimeo no le importó lo que la gente decía de él. Él se despojó de estas creencias que la gente había impuesto en él, y él buscó a Dios. En nuestras propias vidas podemos identificarnos con Bartimeo. A veces nos encontramos al borde del camino necesitados de un milagro, pero al igual que Bartimeo debemos reconocer a Jesús como el Hijo de David, el único capaz de transformar nuestras vidas. Al arrojar nuestras capas de desconfianza, abrimos nuestro corazón a la posibilidad de experimentar la misericordia y el poder transformador de Dios. Así es que, mis hermanos, si nosotros queremos ir hacia adelante en este año, vamos a tener que arrojar nuestras capas, nuestras creencias limitantes, y vamos a tener que burlar los obstáculos y buscar a Jesús, tal y como lo hizo Bartimeo. Oremos. Padre Dios, gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque la historia de Bartimeo nos anima, Padre, a buscarle de corazón. Bartimeo, a él no le importó lo que la gente decía de él, lo que la gente pensaba, lo que la gente decía de él, Padre. Él simplemente le buscó de todo corazón. Y vemos que en esta palabra usted escucha, Señor, a sus hijos. Y Padre, yo pido que usted nos escuche nuestro ruego, nuestras oraciones, Padre. Y mi Dios, yo oro que si hay alguien aquí que necesita esa liberación, Señor, de esas creencias que ha tenido en su vida, que usted obre en el corazón de mis hermanos el día de hoy, Señor. Yo sé que muchos cargamos con estas creencias en nuestra vida que la gente ha impuesto en nosotros, que nuestros padres han impuesto en nosotros, que nuestra familia nos han impuesto, Señor. Y yo pido que en esta mañana usted traiga liberación, Señor, a la vida de mis hermanos, y que puedan despojarse de estas cosas, Señor, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan tener esa relación con usted, que no nos dejan buscarle realmente de todo corazón, porque tenemos barreras enfrente de nosotros que no nos dejan avanzar, mi Dios. Yo oro, Padre, para que usted traiga liberación, Señor, entre mis hermanos, Señor. Y si hay alguien que necesita, Padre, esa libertad por medio del Espíritu, que usted obra en su vida el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, y en Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. Y así, mis hermanos, estamos despedidos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Bendiciones, mis hermanos.